sígame. la que se llamaba María Martínez de Trujillo. María Martínez de Trujillo, esa era la esposa de Trujillo. Esa era la esposa. Y Trujillo tenía una allá en Barahona. Se la llevó y la escondió allá en Barahona. Muy respetable, muy cosa. Porque que a Trujillo le gustaba las mujeres buenas. A Trujillo le gustaba bailar merengue. La música favorita de Trujillo era el merengue. Eh, todas esas cosas así que se dicen. Yo tenía unos primos que pertenecían a la Guardia Presidencial de Palacio aquí, de Trujillo, Guardia Presidencial, que tocaban, que tocaban la música en los parques y los días de fiesta y eso. La Guardia Presidencial se movilizaba en distintas partes, ¿eh? tocando merengue, tocando merengue. Yo tenía unos primos que ellos eran de la Guardia Presidencial. Y esos primos míos llegaron, que los rangos ahí no eran tan valerosos. Ahí ellos, sargento, cabo, teniente, no sé hasta ahora mismo en esos tiempos quién era capitán, ni quién era general, nada, de la Guardia Presidencial de Trujillo. Porque Trujillo se bebía su rojo, Trujillo le gustaba bailar, Trujillo esto, Trujillo de todo. Bueno, pero yo hasta esta edad que yo tengo, yo no puedo decir que hay una prueba total de que Trujillo con sus propias manos mató a nadie de un tiro. Sí, Trujillo era nacionalista, un amor a su patria intrínseca, pero la tenía bajo un yugo de opresión. La tenía, pero fue un nacionalista de esquina a esquina, Trujillo. El hombre más celoso por su país era Trujillo. Mire cómo está la frontera de nosotros aquí, que eso es un relajo. En tiempo de Trujillo, los haitianos eran muy estrictos para meterse para acá, eran contratados para cortar la caña, pero a donde ellos vivían en los bateos, ellos no podían salir de ahí, y hasta de que regalo de voy para aquí, voy para allí. Cuando se terminaba la zafra, para Haití otra vez. Duvalier en Haití y Trujillo aquí. Lo que se llama un nacionalista, carta cabal, Trujillo, porque estamos hablando de Trujillo, no estamos hablando de ningún otro personaje. Sí, el dictador Trujillo. Trujillo. Sí, la palabra dictador Eso fue que se opusieron a él. porque no, cuando ya el pueblo dominicano abrió los ojos, que la gente se estaba cansando de que ya había que cocho, pero es un dictador. A Negro Trujillo, hermano de él, era que ponían como presidente. Pero en realidad quien seguía gobernando el país era Trujillo. Sí. Pues sí. ¿Y qué sucede? Que en verdad Petán va a gobernar estos 4 años, pero Petán solamente tenía como nombre presidente, pero no era Petán que gobernaba, era Trujillo. Porque mucha gente cree que aquí el dominio propio de este país lo tenía Trujillo. Totalmente. Trujillo controlaba hasta su propio familiar. Pero dicen que cuando a él lo matan, el que estaba como presidente era Balaguer. Cuando él lo mataron. Sí. No. Él decía que estaba que presidente Balaguer, pero que el presidente era Trujillo, que supuestamente.
A Balaguer siendo yo ya un hombrecito. A Balaguer lo conocí yo en la Secretaría de Educación. Balaguer ahí en la Avenida Independencia. Ahí donde está ahora mismo el Palacio de Educación, ahí en la Máximo Gómez aquí en Independencia. Ahí. Balaguer era el secretario de Educación en ese tiempo. Balaguer fue uno de los hombres más influyentes de la era de Trujillo. Balaguer aquí llegó a la presidencia cuando matan a Trujillo. Fue que llegó Balaguer a la presidencia. Pero Balaguer nunca aquí tuvo el rango de ser presidente. Trujillo, un subalterno de él, Trujillo no lo elevaba por encima de su categoría nunca. No, no. A Petán, que lo pusieron como presidente para que la gente viera que había elecciones, pero en todas las elecciones que se hacían era Trujillo que ganaba. Eso era así. Claro que, porque además había que conseguir partido, porque nadie quería hacer un partido. Incluso que yo vi que con una entrevista ahí que hicieron a una pareja, enfocan ahí que a quién ellos adoraban a más, o a la Virgen Altagracia o a Trujillo. Ellos dijeron a Trujillo. Mire, El catolicismo de República Dominicana siempre ha sido un ejemplo. El mismo Trujillo era católico. Trujillo era católico. Tenía devoción también por la Virgen de la Altagracia. Él sí, su generación de familia eran católicos. sí, porque el padrino que yo creo que era como cristiano o pastor. De lo que fuera, en esos tiempos había tanta confusión en República Dominicana. Aquí había muchas cosas que se quedaron ocultas y calladas y tapadas, porque aquí no se podía soltar la lengua. Aquí es que se ponía a estar hablando disparate con esa cantidad de calidez que había en la República Dominicana. ¿Eh? Cuando la gente se acostaba a medianoche, usted veía por los barrios, esos carritos que le llamaban Servicio de Inteligencia Militar, rondando, y no había a esa hora un alma en la calle. Y esos carritos andando por todas partes, esos carritos, en era de Trujillo, los cepillos, los mencionados cepillos, los más temibles de aquella época. Los hombres que andaban allá eran hombres sanguinarios. Esa gente robaban gente, los mataban y lo asesinaban en esos carritos. Y si usted iba y decía, mire, dijo un chivateo en un destacamento, dijo de fulano de tal, dijo este y esto, o habló este y esto, dijo que en esos tiempos ya lo que usted dijo, eso es. No es como ahora que hay que buscar pruebas, que esto, que para aquí, que para allá. Que un video, que Cualquiera que chivateó allí un dominicano, fuera joven, fuera viejo, fuera quien sea, se perdió. Porque cuando lo iban a buscar, le sacaban confesiones y le daban su tremenda pela, su tremenda golpeada. Oye, y cuando venía a ver hasta no volvía más nunca a su casa. No era de otro. Pero sí hacían demostrar que había un respeto. Había un respeto. Usted salía de un cabaret de eso por ahí, ya cuando usted era hombre, de usted bebé, no era así una buena jumeta. Y usted se tiraba en un contén ahí a la 1 de la noche, a las 2 de la mañana, producto de un perfumo, qué sé yo. A usted lo veían acostado ahí en ese control. Y ahí venía, uno de esos cepillos venía. Y amanecían cuidando de usted.
No haya nadie que le ponga la mano a esa persona. Aquí cuando vean una gente tirada en el suelo en la área de turismo, todo el mundo se desgaritaba. Nadie, ¿quién se va a arrimar? ¿Para que le peguen un perro muerto? Mire, Entonces, y eso, al otro día, ahí estaba ya, a esto que le decía, fiscal, fiscal, sí, algo así en ese tiempo, sí, ¿no? buscando a ver, removiendo a ver si fue que le dieron una puñalada o si fue que le dieron un tiro o un machetazo o algo. Nadie le ponía la mano hasta que no llegara ese fiscal. A la gente le decían en esos tiempos médico legista le decían en esos tiempos. Y después que se daban cuenta, no tiene nada, está armado que está, entonces, a cualquier casita cerca de por ahí, déjame una cubeta de agua, y ¡guau! Le echaban agua ahí, y ahí donde se paraba. ¿Eh? Entonces ahí lo interrogaban. Usted tiene golpe, usted tiene esto, usted tiene esto. ¿Dónde usted vive en tal sitio? Vamos a llevarlo. Me lo llevaban a su casa. Lo llevaban a su casa porque algunos de los tíos míos ellos eran todos bebedores. Y algunos amanecían siempre por ahí, por la calle París, por ahí, por la Doctor Betance, la calle Barahona, y la Vicente Noble, todos esos lugares por ahí, hasta llegar donde estaba la Benito González, y toda esa calle por ahí, aquí lo que había era cabaret por todas partes, y donde quiera había gente bebiendo, y cuando una gente se da la mayoría de ellos, los que no querían llegar porque su casa le quedaba lejos, borracho, darle amanecía. En el parque Enriquillo, ahí en la Guarte, que ese parque se llamaba Julia Molina, se llama Parque Enriquillo, donde estaba el Teatro Atenas, por ahí. Muchos amanecían en ese parque ahí, ¿se comprende? Quiere decir que fue que los tiempos se fueron regenerando y las cosas fueron cambiando. Pero yo, a mi entender, yo le digo esto a usted ahora. Quisiera yo 1000 veces ver el Estado viviendo en aquellos tiempos y no en los tiempos ya. Pero mire, yo con estos 83 años que yo tengo, y yo me atrevo a andar a la calle de estos barrios, no me atrevo, no, nunca. Corro peligro, la delincuencia, ¿sí? Y todo lo que está pasando que da pena en nuestro país. Nuestro país no tiene control ni de gobierno ni de nada. Nuestro país no tiene control. Este país está politizado, completamente politizado. Los hombres lo que quieren es estar matando mujeres. Los hombres de hoy en día no quieren estudiar, no quieren capacitarse, no quieren trabajar, todo es robar, atracar, y así es un desorden habitual que hay en mi país, un desorden. ¿Eh? ¿Usted me entiende? Entonces, ¿cómo yo me pregunto, yo que tengo mis hijos, que gracias a Dios no me está sucediendo nada? ¿Qué esperanza hay para un país donde una generación se críe con lo que está pasando ahora, con lo que está sucediendo ahora en nuestro país? pero lo que me da que los policías cuando hacen su entrevista dicen que la delincuencia ha bajado. Y entonces ellos dicen un lunes y ya el martes sube un video una gente que atacan a uno, o que quitan un motor a uno, o que dieron un tiro a una gente. Que al otro día fulano en tal provincia, en tal sitio por ahí, mató a su compañera. Entonces, ¿qué es lo que ha bajado? ¿Qué es lo que ha bajado? En este país no ha bajado nada, que hay un desorden radical en este país. Aquí no hay nada. Y los productos de primera necesidad, todo caro. Todo caro. El dólar, prácticamente el peso dominicano, habría que devaluarlo, porque con 100 pesos, con 100 pesos, el que tenga una familia tiene que salir a trabajar. 100 pesos no le dan ni para pagar un pasaje.
Contrimás para desayunar, si usted solo, quizás cualquier cosita que compre con 100 pesos en la calle, para usted desayunar. Y si comenzamos a buscar de ahí para acá lo que es el porcentaje de vivencia de República Dominicana, nada cuaja, nada cuaja, ¿eh? Porque cada día más, cada día más, cada día más, estamos más desesperados. Cuando llega tiempo en que nos están cortando la luz, cuando no es que no hay agua, cuando es que no hay esto, que no hay aquello. No, hombre, no. Yo vivo completamente desencantado de lo que es el sistema democrático de mi país. Vivo desencantado. Porque ¿para qué quiero yo que me dé libertad y que haya democracia? ¿Para qué? ¿Qué yo gano con eso? No hay forma. Si yo conocí aquí, después que matan a Trujillo, conocí aquí el Partido Revolucionario Dominicano, la llegada de Juan Bosch, que eso fue mucha alegría, mucho esto, mucho aquello, y yo era un joven cuando eso yo estaba en el liceo secundario Juan Pablo Duarte, que se llamaba Liceo Presidente Trujillo, se llamaba el liceo secundario Juan Pablo Duarte, si era que se llamaba. Y ahí yo estaba estudiando y ya yo iba para el bachillerato. Y la fuerza de choque, que era comandada por Camaño en esos tiempos, yo de ahí para acá no serví más nunca jamás como joven, luchando por la supervivencia y por la libertad de mi país en el Partido Revolucionario Dominicano. Aquí había un partido que se llamaba Unión Cívica Nacional de Viriato Fiallo, el 1J4, 14 de junio, el NPD, la Fuerza de la Revolución, todos esos partidos yo los conocí, todito esos partidos. Eran partidos de hombres con cojones y de muchachos jóvenes valerosos también. A Goyito Cabrera yo lo conocí, a Orlando Martínez yo lo conocí, a Mena Abel Jabul lo conocí, a Sagrario Díaz yo la conocí. Y cuando mataron a esos muchachos del club Héctor J. Díaz, porque cuando eso nosotros vivíamos ahí en la Luis Reyes Acosta, ahí, nosotros vivíamos en el barrio Los Guadules, por ahí por donde está la línea del metro, por ahí era que nosotros vivíamos entre Gualey y Los Guadules, ahí. Y nosotros éramos muchachos todos carpetosos, bellacos, que no... La izquierda revolucionaria de este país, la izquierda, salió de los barrios marginados de Santo Domingo, de los barrios populares de Santo Domingo, es donde estaban los jóvenes más valerosos, los jóvenes de estudio, los jóvenes coño valientes, y después estaban en los barrios marginados de Santo Domingo. Cuando aquí llegó Juan Bosch, aquí. ¿Y qué usted cree de ese José Francisco Peña Gómez? Hasta ahora mismo, el doctor José Francisco Peña Gómez. Aquí en República Dominicana nadie lo va a igualar a él. Ese está muerto, mi gran amigo Peña Gómez. Y ese sigue siendo el verdadero líder del Partido Revolucionario Dominicano. Y oiga como decía, el Partido del Pueblo y de la libertad. Entonces decía aquí que ya no levanta la frente, ni del sol que entre nosotros. Entonces usted comienza por ahí. Había ya como un aire de vaina aquí en República Dominicana después que matan a Trujillo. Querían darle a Balaguer en el 61 la presidencia, pero fue provisionalmente por unos días después. Balaguer tuvo que sacar pie para decirlo, pero entonces los generales de este país, los generales, todavía los trujillistas, que había un remanente de trujillato en este país que no era fácil erradicar, había que envalentonarse para poder eliminar por completo lo que era la tiranía de Trujillo, y a Balaguer como quiera lo pusieron, porque Juan Bosch que ganó unas elecciones, y a los 7 meses Juan Bosch tuvo que dejar la presidencia
Juan Bosch, ¿pero por qué? ¿Por qué lo acusaron de comunista? Que Juan Bosch se le debían unos cuartos a los americanos. Y Juan Bosch lo pagó. Juan Bosch lo pagó. No eran muchos millones, pero Juan Bosch lo pagó. Y ahí ya Juan Bosch comenzó a ganarse el resabio de toda esa coyuntura de potencia y de enemigos, ¿Usted me entiende? Porque aquí en República Dominicana todavía no estaba preparada para que hubiera un régimen de apoyo hacia Juan Bosch. No, 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 no. Entonces, ¿qué que para terminar, Cheche? La hermana Mirabal, di que supuestamente fue de Trujillo que mandó a matar. Trujillo no mandó a matar a esa mujer. No, pues, esos fueron esta gente del servicio de inteligencia, Jonara García, y esa gente que mataron a matar a esa mujer. Un abuso de poder. Un abuso de poder. Porque Porque usted va a hacer lo que hizo, igual que lo que hicieron con la hermana Mirabal. El producto de que usted tenía el poder en su mano, ¿eh? y usted por lo menos no era partidario de que esas mujeres fueran enemigas de Trujillo. Que en realidad lo pusieron ellos como enemigas de Trujillo. Lo pusieron ellos, pero era porque su esposo, Manolo Tavares junto, y viceversa, estaban presos. A mi abuela, de allá de Barahona, uno de esos calientes, de esos chivatos. A mi abuela le cogió un hijo preso que tenía uno de los mejores talleres de banditería allá en Barahona. Un tío mío se llamaba Manuel Castillo Carrasco. Y lo llevaron preso y ese no apareció más nunca. Manuel le decían el manco. Uno de los mejores banistas, el mejor taller de banditería que había en Barahona. En esos tiempos eso no apareció más nunca. Más nunca. De fortaleza en fortaleza, buscándolo por el nombre de él. Nada, eso no apareció más nunca. Eso fue un abuso. Ese fue un abuso, la desaparición de ese hijo de mi abuelo. pero que por eso achacarle la muerte de la hermana Mirabal a Trujillo. Por eso fue que indique que el país entero se revocó que de contra de él, y de ahí fue que vino la matanza de él. Efectivamente, eso fue lo que le puso la tapa al pomo. Eso fue la muerte de esa mujer. Pero, escuchen, pero cuando se lo dijeron a él, ese día, es lo que dijo, lo que supuestamente, porque no fue él, es lo que dijo de que cómo le hicieron eso a ella, porque ahora él va a tener problemas. Él dijo, Trujillo, me dañaron mi gobierno. Me lo dijo a la sirvienta de la casa, porque él le dijo eso. Me dañaron mi gobierno. Se acabó de joder esta vaina. Fulana, me jodieron mi gobierno. Se acabó de joder esta vaina. Y ahí comenzaron los problemas. Hasta lo que ya se sabe de la muerte de ahí para acá. ¿Me entiendes? Entonces, la República Dominicana todavía mucho que sostienen la edad mía y hasta 2 o 3 años menos que vivían en la era de Trujillo. Aquí Trujillo, mire, a las madres pobres, Trujillo le daba en los puestos de leche. Todas las mujeres tenían tickets, eran tickets en esos tiempos, para ir a buscar leche en los puestos que Trujillo, una leche. La porquería de leche que se está vendiendo ahora, esa no alimenta a nadie. La leche que se está vendiendo ahora no alimenta a nadie.
La leche que se daba cuando Trujillo, la ponían en el bicho y usted le sacaba una nata. Usted hacía queso con la nata que le sacaba la leche cuando Trujillo. Se le daba pan bueno también que lo fabricaban en la panadería de Palacio, los guardias. ¿Eh? Y de todo. Y usted me va a decir a mí, usted que está más joven que yo, que la leche que venden ahora, y que por los productos de leche, que sé yo qué, leche rica, leche vitamina, leche que sé yo qué, leche, eso no alimenta nada. Eso lo que tiene son proteínas, ¿m? Para mantener el estómago conforme a los niños que van creciendo. Porque desde que usted nace, obligatoriamente usted tiene que crecer, pero no es la leche que lo hace crecer, no. La leche es un alimento natural, pero no es esa leche que se vende ahora. ¿Eh? Póngale el bill, mire a ver si le da nada. O sea, no importa, usted ponga a ver si le da nada. Cuando era de Trujillo la leche se la daba. A nosotros en la escuela nos daban un pan, pero un pan así de desayuno. Y casi media libra de queso de ese queso amarillo, con un olor. Y nosotros, yo se lo llevaba a mi mamá y a mi papá, ese pan y eso cosas. Porque figúrate, cuando era de Trujillo, nosotros salíamos de nuestra casa a las 7 de la mañana a la escuela Perú. Ya hacía tiempo que nosotros estábamos desayunados a las 6 de la mañana, plátano con bacalao y un buen jarro de leche. Entonces, había menos enfermedades, ¿eh? Había menos enfermedades. ¿Eh? Entonces, si buscamos el temperamento de lo que es desarrollo de República Dominicana, la República Dominicana lo que tiene es una lavada de cara, pero los verdaderos fundamentos de República Dominicana todavía no han llegado como debe para que sea una patria feliz y próspera. Hay que erradicar primero todo estos pandillerismo que hay. Estos pandilleros, toda esta vaina, esto hay que erradicarlo por completo. Hay algunas cosas que yo a través de este video no me atrevo a decir, por temor a que quizás que con esas palabras perjudiques a alguien. No la puedo decir. No, no, porque en el tiempo mío, que cuando yo era niño, yo vivía con abuelo mío, pues, pasaba algunos días en el campo allá. Y ese señor a las 6 de la mañana ya estaba ordeñando la vaca. Y de ahí, de ordeñada, eso era a la estufa o al fogón, en ese tiempo al fogón, y de ahí uno se ha bebido. En esos tiempos los fogones no se apagan, los fogones permanecen prendidos. La abuela mía, a las 2 de la mañana, usted salía al patio, donde siempre la casita con los fogones allá atrás, la cocina en la que estaba. Y usted veía a los viejos ahí fumando cachimbo ahí, y fumando tabaco andú. A esa hora, a las 2 de la mañana, despierto, asando plátano, o asando batata, o sancochando yuca. Y uno se desayunaba hasta con los huevos que ponía la gallina, huevos criollos. No, estos muchachos ahora no. Ahora todo es comprado. Ahora es todo comprado. Un padre de familia honesto, trabajador, ¿no? Hoy en día, una comida da 500 pesos a que le cocinen en su casa. 500 pesos. Y hay que hacer malabares con 500 pesos a donde haya una familia, que el papá deje 500 pesos a comprar arroz, habichuela y carne. Pero hay que ver cuántos son, hay que ver cuántos hijos tiene la familia. Porque además que desayuno, a los niños se van casi 200 pesos. Entonces, si usted tiene hijos que tiene que mandarlos desayunados para la escuela, ¿usted me entiende? Ahora mismo estos gobiernos que hay aquí en República Dominicana, el desayuno escolar
nada más es masita, pan y leche de crema. Ya, terminamos, ya.